¿Qué son estas marcas extrañas? Estos símbolos angulares que vemos grabados en piedra, en hueso, a través de los siglos. Las conocemos como runas. Y su historia, bueno, su historia esconde una profundidad que va mucho más allá de lo que se ve a simple vista. Así que vamos a profundizar un poco. La pregunta central es esta. ¿Son estos grabados nomás un alfabeto antiguo, perdido en el tiempo? ¿O será que esconden algo más? ¿Una clave para entender la magia y el mito de una era ya olvidada? Para empezar a desenredar este misterio, empecemos por lo más básico, por su función más elemental, la escritura. Pensemos que mucho antes de que el alfabeto latino se extendiera por Europa, las tribus germánicas del norte ya tenían su propio sistema para comunicarse. Eran las runas. Y las grababan en todo, madera, hueso y, claro, en piedra. Y aquí lo tenemos. Este es el Futhark antiguo, el alfabeto rúnico más viejo que se conoce. El nombre Futhark sale del sonido de sus primeras 6 letras Fu, F, U, T, H, A, R y K. Pero aquí viene lo interesante. A diferencia de nuestro alfabeto, cada símbolo no era solo un sonido. Se creía que cada runa encerraba un poder, un concepto mágico en sí misma. Y es que, claro, el origen de las runas no tiene nada de mundano. La mitología nos cuenta que no las inventó un ser humano, sino que fueron descubiertas por un dios, y a través de un acto de sacrificio que cuesta hasta imaginar. El protagonista de esta historia es nada menos que Odín, el dios del conocimiento, de la guerra y de la magia. Dice la leyenda que su sed de sabiduría era tan grande que lo llevó a someterse a una prueba terrible para poder desvelar el secreto de las runas. En un poema nórdico muy antiguo, el Havamal, es el mismísimo Odín quien lo cuenta. Dice: «Juro que colgué del retorcido árbol. Allí permanecí las 9 noches. Ojo, este no era un sacrificio para otros dioses, era un dios ofreciéndose a sí mismo para arrancar un misterio del cosmos». Tratemos de imaginar la escena. Odín, colgado del gran fresno Yggdrasil, que era el eje de todo el universo. 9 días y 9 noches suspendido entre los mundos. Herido con su propia lanza, sin probar bocado ni tomar una gota de agua. Fue en ese estado, al borde del abismo entre la vida y la muerte, que las vio. Allá en las profundidades, las runas se le revelaron y, con un grito, las tomó, trayendo su sabiduría al mundo. Para entender la magnitud de un sacrificio así, tenemos que meternos un poco en su cosmovisión, en un mundo que estaba totalmente impregnado de magia. Su universo no era materia inerte, no, estaba vivo, todo interconectado por el árbol del mundo, Yggdrasil. Un lugar mágico lleno de dioses, gigantes, elfos, y donde el destino lo tejían las nornas. En un mundo así, las runas eran mucho más que letras, eran la herramienta para leer y para influir en las fuerzas invisibles de ese cosmos. Pero a ver, ¿cómo se aplicaba este conocimiento cósmico en el día a día? Pasemos a ver sus usos mágicos. Uno de sus usos más famosos era, por supuesto, la adivinación. Fíjense que hasta el historiador romano Tácito, por allá del año 98, describió cómo las tribus germánicas cortaban ramas de un árbol, les marcaban símbolos y las tiraban sobre una tela blanca para interpretar lo que querían los dioses. Pero su poder iba mucho más allá. Se tallaban en objetos para crear amuletos y talismanes. Este amuleto de hueso, por ejemplo, del siglo VI, lleva una inscripción rúnica que es básicamente una fórmula de protección, un escudo literal contra las malas energías. Los anillos también eran muy comunes como amuletos personales, como este del siglo IX. Se creía que llevar las runas grabadas en el cuerpo te daba una defensa constante contra cualquier desgracia. La conexión con lo divino era todavía más directa en el campo de batalla. Las runas se grababan en las armas, y no como decoración, sino para canalizar el poder de los dioses. Esta espada, por ejemplo, invoca a Tyr, el dios de la guerra, buscando su ayuda para ganar la batalla. Entonces, aquí vemos una dualidad que es fascinante. Por un lado, las runas tenían usos súper prácticos, grabar tu nombre en una herramienta o levantar un monumento. Pero por el otro, bueno, las sagas nos cuentan de su poder sobrenatural, calmar tormentas, sanar a los enfermos, proteger a los guerreros, e incluso para la nigromancia, o sea, para comunicarse con los muertos. Y todo esto nos trae de vuelta al corazón del misterio de las runas. Y aquí, el secreto final se revela en la propia palabra. Runa viene de un término antiguo que significa secreto, misterio o susurro. O sea, su mismo nombre nos está diciendo que desde el principio fueron concebidas como algo más que simples signos. Así que la conclusión es esta. Las runas son el vestigio de una cosmovisión que ya perdimos.
Un mundo en el que el lenguaje no solo describía la realidad, sino que podía darle forma. Un mundo donde la magia, el mito y la palabra escrita eran una sola cosa. Y así, la pregunta final queda flotando en el aire. Cuando miramos estos símbolos antiguos, ¿estamos viendo simplemente un alfabeto muerto? ¿O todavía se puede percibir un eco de esa sabiduría, de ese secreto, susurrándonos a través de los siglos?